Echa un vistazo a estos vídeos a ver si adivináis qué es lo que está ocurriendo. No, there's no one here. That's crazy. Oh my god. This was an accident. Yeah, Wow. I All saw right. that. And then the system decided to Wow, take we advantage took of it. Wow, that's so cool. Le llaman autopilot, conducción autónoma, FSD, Full Self Driving y conducción sin manos. Bueno, conducción sin manos no es, al menos por ahora, os lo cuento. Hoy en día la mayoría de coches tienen algún tipo de ayuda a la conducción. Obviamente unos son más completos que otros, pero también depende de dónde sea ese coche y la regulación respecto a la conducción autónoma de ese país. Y aunque es un rollazo, me va a tocar explicarte una serie de cosas para que entiendas exactamente qué es el autopilot y cómo funciona en España actualmente. Y ahora os voy a hablar de la regulación actual de los sistemas de conducción autónoma. Yo sé que es un rollo, por lo que entiendo que te quieras saltar esta parte. Espera, ya la hago yo por ti. Resumiendo, por si te has perdido algún detalle, actualmente es totalmente necesario mantener la atención en la carretera y el coche tiene que ser consciente de ello para que te permita usar cualquier modo de conducción autónoma. Y eso es así en todas las partes del mundo, aunque hay alguna excepción. Vamos a hablar de Estados Unidos y de Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, la regulación permite que no sea necesario que el piloto confirme ninguna acción que el coche sí quiere realizar y eso le da autonomía al coche. Pero como he comentado antes, los conductores solo tienen que prestar atención a la carretera y estar preparados por si acaso. Además, el autopilot se puede usar tanto en ciudad como en carretera. En Europa es necesario que cuando el coche quiere realizar una acción tienes que confirmarla tú previamente. Por ejemplo, tú vas en un carril con tu autopilot y el autopilot quiere cambiar de carril. Pues no va a cambiar solo de carril. Te solicita que tú pongas el intermitente y es un pequeño toque al volante para indicarle al coche que confirmas esa acción. Y ya el coche de manera autónoma cambia de carril. Y aquí no está permitido en ciudad, solo está permitido en autopista y autovía. Desconozco cómo es este tema en Latinoamérica y como sé que hay mucha gente de Latinoamérica que me ve, os animo a que me dejéis en los comentarios cómo funciona allí. Así aprendo un poquito. Sí, todo muy interesante. Déjate de rollos. ¿Cómo funciona Autopilot en España? La parte de conducción autónoma o autopilot de Tesla está basado en entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial basado en las imágenes recopiladas de todos los coches de Tesla alrededor del mundo y lo llaman Tesla Vision, al contrario que sus competidores que usan sensores LiDAR. Y como ya hemos visto antes que cada país tiene una regulación diferente, pues Tesla no puede desarrollar un solo modelo de inteligencia artificial para todos los coches del mundo, sino que tiene que desarrollar un modelo adaptado a la regulación de ese país, que permita, por ejemplo, que tú conduzcas sin poner las manos en el volante o poniendo las manos en el volante, confirmando las acciones como pasa en Europa o sin confirmarlas como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos actualmente el autopilot se llama FSD Full Self Driving y va por la versión 12.3.6 y Elon Musk ya ha confirmado que despliega la versión 12.4 la semana que viene, que por lo que se ve trae un montón de mejoras. En Europa los coches tienen la versión de autopilot 11.4.9 y no se llama FSD porque no es Full Self Driving. Y quizás podéis decir, bueno, pero es solo un número, tampoco hay mucha diferencia. No, la diferencia entre la versión de Estados Unidos y la versión europea de autopilot es brutal. Tened en cuenta que al ser una versión superior ha sido entrenado con muchos más datos y muchas más veces, por lo que conoce 1000 veces mejor todas las situaciones que se pueden dar en la carretera y cómo reaccionar ante ellas. Os pongo varios ejemplos. Hay un problema muy conocido con Tesla y es que ocurren frenazos fantasmas. ¿Qué es esto de los frenazos fantasmas? Que a mí me daba un montón de miedo al principio. Que el coche detecta algo por la cámara que interpreta como un peligro, como puede ser pues que un bicho se ha chocado en la cámara o la sombra de un puente y está a contraluz. Hay una serie de situaciones que lo provocan y entonces el coche frena. No frena bruscamente, pero frena. ¿Qué ocurre? Que si hay un coche detrás que está muy pegado a ti, pues probablemente te dé un toque. La verdad es que suena mucho peor de lo que realmente es. Es más, yo ayer estuve haciendo todas las grabaciones dentro del coche para tratar de grabar un frenazo fantasma y después de 100 kilómetros conduciendo con autopilot no fui capaz. No ocurrió ni una sola vez, por lo que no es algo tan a menudo como la gente se puede pensar. ¿Y qué solución podemos dar a esto? Cuando tengamos el autopilot puesto, como es obligatorio, mantener la atención en la carretera y tener el pie cerca del acelerador. Por si acaso ves que pega un frenazo, inmediatamente, si no detectas el motivo, pisas un poquito y se acabó el frenazo fantasma. La acción que tú hagas sobre el pedal prevalece por encima de lo que haga el autopilot. Otra cosa que está solucionada, por ejemplo, en la versión americana y sin embargo en Europa no, es que cuando tú estás en un atasco y tú pones el autopilot, que es algo muy cómodo de hacer, el coche acelera y frena y se adapta al tráfico. Pero ¿qué pasa? Que no lo hace de manera suave. A veces frena un poco brusco y acelera muy brusco y es un poco incómodo. Y como solución, pues no hay. Hay que esperar a que traigan la versión americana a Europa, que por lo que se ve están haciendo bastantes avances para traerla. Y las traerán con una serie de limitaciones. Adaptarán el autopilot de Estados Unidos a la regulación de España. Al menos eso es lo que parece. Pero no se sabe. Que sí, pesado, pero no me cuentes más milonga. Enséñame de una vez el autopilot.
Vámonos. Actualmente existen 3 paquetes de autopilot de Tesla. 2 para conducir en autovía y autopista y uno de ellos para conducir en ciudad. Autopilot básico. Esta versión de autopilot lo que permite es una velocidad de crucero adaptativa al tráfico, es decir, si el coche de delante frena, tu coche frena, y además tú puedes configurar la distancia de seguridad que quieres mantener con el coche de enfrente, de manera que cuando lo pones de manera automática mantiene esa distancia durante todo el recorrido. Si el coche se va, pues acelera al máximo de la vía, si viene otro coche, pues frena hasta mantener esa distancia. Y además permite el mantenimiento de carril, que creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Se mantiene automáticamente en el carril en el que está y coge las curvas y demás. La versión de autopilot mejorado, la segunda versión, incluye todo lo que he contado anteriormente, pero además es capaz de cambiar de carriles de manera automática. Tú pones el intermitente y el coche automáticamente analiza si viene alguien por detrás o no y hace el cambio de carril. Que además puedes elegir cómo de agresivo quieres que haga el cambio. Que yo siempre lo tengo en Mad Max, que es lo máximo, y sin embargo bastante lentillo. Pero cuestión de gusto. Tiene también la navegación en piloto automático, que pones la ruta en el GPS, lo activas y el coche va de manera autónoma adelantando, cambiando de carril y cogiendo la salida, siempre confirmándoselo el piloto. Autopark, el coche también es capaz de aparcar en paralelo o en batería, pero eso todavía no ha llegado a España. Y luego convocar y convocar inteligente. Convocar significa que tú coges la aplicación de móvil y le das hacia adelante a un botón y el coche anda solo hacia adelante, típico que aparcas muy pegado en un hueco que no puedes abrir las puertas del coche, pues sacas el coche con el móvil y ya te metes. O el summon inteligente o convocar inteligente, que lo que hace es que tú te pones en un sitio del parque y le dices, oye, tráeme el coche aquí, y el coche es capaz de salir solo de ese aparcamiento e ir hacia donde tú estás para que cojas el coche. Eso aún no ha llegado a nivel mundial, pero Elon Musk dice que lo va a desplegar muy pronto. Y por último tenemos la versión de autopilot total, que incluye todo lo que hemos dicho, pero además es capaz de parar en los semáforos y reanudar la marcha y hacer las paradas de las señales de stop. Este es el paquete que necesitas si quieres poder usar el autopilot en ciudad, pero como ya he dicho antes, en España y Europa no se puede todavía. Por lo que si yo tengo que dar una recomendación a alguien que va a comprar un coche Tesla, yo recomiendo lo mismo que me recomendaron a mí, y es no compres el paquete completo, ni ningún tipo de autopilot. Deja el básico, el que trae el coche por defecto, el de mantenimiento de carril y velocidad de crucero adaptado. Con eso, para empezar, vale. Luego ya en un futuro, cuando la regulación permita a Tesla poner la última versión de autopilot como en Estados Unidos, pues entonces sí lo recomendaré. Ahora mismo no tiene sentido gastarse un dineral que vale la conducción autónoma total cuando no puedes usarla. Mi opinión, cada uno que haga lo que quiera. Por cierto, hablando con mi hermana se nos ocurrió una locura. Sé que no va a pasar, pero si pasa pues lo tendré que hacer. Si este vídeo llega a 5.000 likes, yo me cojo el coche y me cruzo España entera, de sur a norte, con autopilot. Lo grabo, además grabo toda la parte de cómo se carga el coche en supercargadores, etcétera. Que sé que es una parte que asusta a mucha gente que está pensando en comprar un coche. Todo esto hace que hacer muchos kilómetros con el coche sea muy cómodo. Yo de hecho le doy mucho uso al autopilot. Actualmente tengo la versión autónoma total porque compré el coche con un código de referido y me regalaron 3 meses gratis para que lo probara. Pero ahora en junio se me acaba esta versión y se me pone la versión básica porque yo no pagué por autopilot. ¿Y cuándo lo uso yo? Casos de uso que le doy a la conducción autónoma. Pues uno de ellos, súper claro, son atascos. Siempre que pillas un atasco en carretera, pongo el autopilot y como sabe mi destino, se mantiene en el carril. Si se mete un coche frena, si se va acelera y no me tengo que preocupar de nada. Solo tengo que estar atento y ya está. Otra situación donde abuso del autopilot es cuando tengo que ir a la oficina, que está a 50 kilómetros de casa. 100 kilómetros ida y vuelta. Entonces lo que yo hago es, cojo el coche, lo saco de la urbanización, lo meto en carretera, autopista, pongo autopilot y a disfrutar. Y por último, los viajes. Ahí sin duda es donde más merece la pena el autopilot. Por ejemplo, como ya sabéis, yo soy del sur de España, de Cádiz, son 600 kilómetros y son muchas horas de coche. Pues de esos 600 kilómetros, 500 me lo hace el autopilot solo. Eso hace que llegue mucho menos saturado de la carretera y muchísimo más descansado. Espero que os haya gustado el vídeo porque a mí me ha encantado hacerlo. Y si es así, suscríbete, dale a like y a la campanita. ¡Au!